Buenos días. En primer lugar, agradecer que me hayan invitado, que me hayáis invitado a participar en esta jornada, que yo creo que es especialmente interesante, por cuanto el tema del pescado siempre ha sido un punto de interés a nivel de investigación, a veces un poco dejado en nuestro país, porque hay como más, siempre hay una perspectiva más hacia el mundo de la carne, a veces y al mundo de la leche, cuando en realidad fundamentalmente somos un país con una gran cantidad de costa, muy mediterráneo, muy pesquero, y donde el pescado para nosotros entra de lleno en la base de lo que es nuestra alimentación. Entonces, para empezar, claro, pasado y presente son productos que nosotros estamos viendo hoy en día como productos actuales que podemos adquirir, que podemos comprar, sin embargo son productos absolutamente tradicionales. Y en este sentido, pues tenemos aquí, por ejemplo, lo que es los boquerones, en este caso, aunque creo que hay mezcla aquí en esta caja de boquerón de sardina, y es un producto que para nosotros durante mucho tiempo ha estado casi despreciado. Es el producto barato que se encontraba en verano, que podíamos comprar prácticamente en todo el Mediterráneo con cierta facilidad, y hoy en día nos están diciendo que debería de estar prácticamente en la base de nuestra alimentación como un producto absolutamente esencial. Este es un producto ya que se empezó a industrializar en la época de los griegos, aunque documentado lo tenemos con los romanos, y si tenemos que clasificar todo lo que es la historia alimentaria, pues fueron las primeras industrias alimentarias, ¿no? La elaboración de pescado. Entonces, hoy, gracias al hielo y la posibilidad del hielo, nos encontramos que lo consumimos fresco con cierta facilidad, pero es un producto absolutamente tradicional, un producto con unas cualidades nutricionales espectaculares. Y de ahí nos vamos a otro, como son los arenques, aunque también se hacen con sardina, que se hacían secos y con sal, en esa especie de cubos que se nos vendían, que prácticamente han desaparecido. Muchos de los arenques venían del norte de Europa, mientras que la sardina era más del sur y han terminado desapareciendo. Y este producto, curiosamente, uno de los motivos de desaparición ha sido la anisakis por una parte, y por otro, pues los problemas de comercialización y de oxidación, sobre todo de su grasa, como veremos después, que es un componente esencial desde un punto de vista nutricional. Y todo lo demás, todo el resto de pescado, de mariscos o de diferentes preparaciones que para nosotros son realidad, y para mucha gente que viene incluso de fuera, que nos vamos encontrando gente que viene de Centro Europa, turistas que llegan aquí, les llama muchísimo la atención como un producto que no conocen, visto como tal, fresco, porque ahí prácticamente todo está bien pasado, y lo ven fresco, lo ven casi saliendo del mar, y les parece un producto, les llama muchísimo la atención, algo que para nosotros es tradicional. Un producto fundamentalmente mediterráneo, base de lo que es nuestra dieta mediterránea. Claro, si nos vamos a las características y continuamos un poco sobre todo comentando el pasado, nosotros venimos de una historia, y ya que tenemos aquí a profesores que además hablan de historia de la alimentación y demás, venimos de una historia en la que fundamentalmente lo que hemos hecho es pasar hambre, más hambre que nadie. Nosotros estamos aquí, todos los que estamos aquí porque nuestros antepasados aprendieron a sobrevivir el hambre, a superar el hambre. Sin embargo, en la zona mediterránea y en las zonas próximas a áreas pesqueras, la enorme ventaja es que había un producto como es el pescado, lo vemos aquí en esta ilustración, que tiene una serie de características nutricionales muy interesantes porque tiene un alto valor nutritivo. Es un producto que, reconocido desde siempre, que una persona comiendo pescado podía sobrevivir perfectamente. Tiene una gran cantidad de proteínas, de minerales, incluso algunas vitaminas que permiten que nutricionalmente funcionemos de forma correcta, pero que lo que era conocido claramente, y eso lo sabemos todos, es que se altera muy rápido. Para nosotros lo tenemos relativamente fácil. Compramos pescado, lo envasamos, lo metemos en nuestro frigorífico o en el congelador, y algo que no dura más de 24 horas, ahora
puede durar 4 días, 5 días o un año si lo congelamos correctamente. Pero para esta gente, que son nuestros antepasados, no podían hacer eso, porque no tenían la tecnología. Esa es la diferencia fundamental entre lo que ocurría hace siglos y lo que ocurre hoy en día. Y lo que sabían perfectamente es que si no se cuidaba el producto, podían aparecer intoxicaciones por consumo. Eso era algo totalmente conocido. Es decir, el pescado se capturaba y se consumía, o si lo dejabas, al final el pescado enfermaba, hacía que enfermase, ¿no? Entonces tenemos un producto con unas cualidades nutricionales muy destacadas, pero un producto que no podemos mantenerlo durante mucho tiempo si no aplicamos algún sistema. ¿Qué se le ocurrió, o qué se nos ocurrió, qué se les ocurrió a nuestros tatarabuelos para superar esta situación? Algo tan sencillo como clavarlos en cañas o clavarlos en palos y dejarlos secar. ¿Qué veían ellos? Que eso lo conocemos todos. El sol de alguna manera cura, la sal sabemos que cura, lo ponían directamente allá al sol y en condiciones más o menos secas y el producto se secaba. Y cuando el producto se secaba era consumible. Duraba más tiempo, semanas. Luego a alguien se le ocurrió, porque claro, tuvieron que encontrar una piedra de sal. O veían que el agua de mar, cuando caía en algún tipo de piscina de roca, cuando se retiraba del mar y se secaba, quedaba sal. Cogieron esto, lo pusieron en el producto, a alguien se le cayó algún producto a lo mejor allá, y veían que se secaba más deprisa. Y entonces vieron que esto seco y con sal, el producto duraba. ¿Cuál es el problema? Que un producto seco y con sal, lo que va a ocurrir es que a nosotros, desde un punto de vista nutricional, nos va a provocar una subida de tensión. Si es puntual, es decir, hoy comemos, por ejemplo, un pescado salado, hoy a mediodía, vamos a ver que durante toda la tarde tenemos sed, porque nuestro cuerpo lo que está intentando es expulsar el exceso de sal que hemos comido. Pero durante ese tiempo que nos está dando sed, estamos teniendo hipertensión. Hipertensión inducida por sal. ¿Vale? Si encima somos hipertensos, pues entonces, peor, ¿no? Por eso los médicos nos dicen, no, coma sal. Claro, para un grupo de personas como eran estos, que su expectativa de vida estaba alrededor de los 30, que una mujer empezaba a tener hijos con 15 y que con 20 y algo ya eran ancianos, pues bueno, tiene un interés relativo, es decir, o comes con sal o te mueres, por tanto, pues comemos con sal, ¿vale? Ahora, nosotros que tenemos una expectativa de vida ya cercana a los 90, incluso se está hablando que si eliminamos algún hábito tóxico y caminamos 1 hora al día, nos están diciendo que tenemos una expectativa de vida de alrededor de 100 años. Entonces ya esto, pues sí que nos preocupa un poquito más, porque lo que queremos es llegar a los 100 como si tuviéramos 20, cosa que es un poco complicada, ¿no? Entonces para eso hay que jugar con esta alimentación y eso es lo que nos ayuda a la tecnología, ¿no? Pero realmente en la antigüedad esta era la situación, era una posibilidad más de comer. Que un día encontrábamos 2 kilos de pescado, que se secaba ese pescado, que al perder el agua se nos quedaban no en 2 kilos, sino en 1 kilo y algo, pero ese kilo y algo lo podíamos estar comiendo durante una semana. Entonces ya era un factor de supervivencia, ¿vale? En el pasado. Consumo local, porque no había manera de exportarlo hasta que alguien lo industrializó, o se le ocurrió, ¿vale? Y la tecnología de conservación, pues básicamente la sal y la desecación, elemento esencial. Tecnología prehistórica, si queremos, pero un enorme avance a nivel social, cultural, alimentario, etcétera, porque una persona que no necesita trabajar para comer, porque tiene recursos, significa que socialmente empieza a haber igual un desequilibrio, pero también un avance. ¿Vale? ¿Qué sabemos hoy en día? Porque la ciencia ha tardado milenios en poder explicar lo que ocurre, ¿no? Curiosamente, ¿qué estamos viendo? Las bacterias, los microorganismos que nos rodean, sobre todo los patógenos, que son los que nos preocupan, curiosamente, cuando aplicamos sal, que es un sistema tradicional, no activan sus genes de virulencia. Tiene un sistema tan estándar, por lo mismo, las bacterias llevan conviviendo con la sal, desde luego muchísimo más que nosotros. Están en el origen de la vida en nuestro planeta. Por tanto, se han acostumbrado a la sal, el mar tiene sal, los entornos tienen sal, es un entorno natural, no activa
activan genes de violencia. Por tanto, pueden ser, digamos, neutros, incluso pasan al lado, como si al lado nuestro aquí pasara un tigre y, digamos, entre comillas, no nos viera. ¿Qué ocurre ahora si nosotros aplicamos desecación y no ponemos sal? Y las últimas evidencias nos dicen que hay patógenos que con la desecación sin sal pueden activar sus genes de violencia, porque no están tan acostumbrados y lo que intentan es defenderse de esa situación. Lo que eso nos tiene que ayudar a gestionar a futuro cosas que hemos hecho de forma tradicional. ¿Vale? Hemos quitado la sal porque decimos, la sal provoca hipertensión. Pues vamos a quitar la sal y vamos a fomentar la desecación. Pero claro, si la bacteria activa su gen de virulencia, ahora a ver cómo gestionamos esta situación. ¿Vale? Entonces son evidencias científicas sobre hechos que tradicionalmente han ido ocurriendo en el tecnológico. En cuanto a la conservación, una cosa curiosa, este barco que vemos aquí es una ilustración que está en la Nautical Archaeology Society en Londres, y vemos que es un barco romano. Curiosamente, ¿qué hicieron los romanos? Que cuando se debió de aparecer arqueológicamente el primer barco, decían, bueno, y estos se han vuelto locos, los romanos tontos no eran. Entonces, ¿a quién se le ocurre coger y a un barco hacerle un agujero en la quilla? ¿Y esto para qué era? Hacían un agujero en la quilla, lo sellaban con plomo y lo que hacían con una bomba era meter agua dentro de una piscina, de manera que entraba agua y lo hacían circular y transportaban peces vivos. Entonces, ¿con esto qué conseguía? Yo me voy a pescar a varios kilómetros de profundidad o de distancia de la costa, me traigo pescado vivo, lo desembarco en un puerto y hay gente con mucho recurso económico que va a tomar pescado porque lo voy a transportar a lo mejor a 40 kilómetros de distancia del puerto y se lo comen fresco. Eso no es que fuera un lujo en aquella época, era algo inimaginable para alguien que viviera, por ejemplo, en mitad de Germania, o en mitad de España, da igual, ¿vale? El caso es que fue un avance tecnológico espectacular, ¿vale? Si nos fijamos en el pescado blanco, ¿cuál era la conservación tradicional? Como vemos aquí, pues meterlo con madera, colgarlo y dejarlo secar en clima frío, porque sabemos que el aire frío es mucho más seco. Entonces, siempre, si yo tengo aire acondicionado en mi casa, con el aire acondicionado el aire es mucho más seco que si lo que tengo es un ventilador que solo me mueve el aire. Los niveles de humedad son muy diferentes. Entonces, si yo consigo una humedad relativa por debajo del aire, por debajo del 50-40%, lo que consigo es que el pescado que tiene un 90% se seca. ¿Vale? Sistema tradicional de conservación. Y el siguiente, esto es una foto, es una imagen de las ruinas de Ampurias. Año 212 a.C., llegan los romanos aquí, se encuentran con una población griega, una ciudad griega pequeña, y ahí empieza la dominación romana de todo lo que es la península ibérica. ¿Vale? ¿Qué encontramos? La primera industria alimentaria, al menos registrada en nuestro país, que es una fábrica, que lo que nos queda es esto, pero es una fábrica de salazones que está en Amor. Luego, si esto existía a nivel industrial, nos da una idea de la importancia económica. La importancia económica de que llegaban pescadores, como puede ocurrir aquí, descargaban su pescado, se metía dentro de una fábrica que estaba hecha con loseta para que pudiera retener la sal y el agua, se salaban los peces en su interior, sobre todo no solamente sardina o boquerón, sino que se salaban sobre todo pescado azul, como puedan ser las caballas y otros. Con los restos se maceraba una mezcla que era una salsa muy apreciada por los romanos, muy salada, pero muy apreciada, y bueno, pues industrialmente se consiguió conservación y consumo de pescado en todo el Imperio Romano. ¿Vale? La carne también, por el procedimiento es el mismo. Y aquello le llamaban curar. Cuando yo le preguntaba incluso a algún alumno mío, o a mis alumnos, por ejemplo, en la facultad, y les dices, bueno, ¿por qué creéis que se le llama sales de curado?
¿O por qué le llamamos a algo curar el pescado o curar la carne? Y la gente dice, porque se seca, pues no tenemos un criterio claro. En el fondo, hicimos nosotros una prueba intentando simular esto hace ya unos años en el laboratorio de higiene de nuestra facultad. Cogimos pescado pasado son sardinas y boquerones, de estos que cuando empiezan a pasarse ya evidentemente huelen mal, pero se rompe el paquete en la cavidad abdominal, lo que es sobre todo la pared abdominal, y empieza a salir el intestino fuera. Eso es un pescado ya evidentemente que está no consumible, ¿vale? Lo lavamos, lo metimos con sal a un sistema tradicional, primero bien lavado con agua y un poco de sal, pusimos capa de sal, pescado y luego relleno con agua, que es como se hacen las anchoas aquí en la escala. Lo tuvimos 15 días, lo sacamos y era perfectamente consumible. Un pescado muerto comercialmente no consumible, lo curamos y lo transformamos en un producto comestible, ¿vale? Eso alguien puede decir, claro, porque estamos acostumbrados a la calidad del producto. Pero en la época de los romanos no era era o comes o te mueres. Es más, un producto que se nos está pudriendo, que ya no tiene ningún interés comercial, porque el primer interés es pescado fresco, yo ahora lo recupero para el consumo y hay gente que puede comer. Y encima yo gano dinero con ello. Luego entonces, eso es cura, un producto, ¿vale? Entonces, eso entra dentro de la tradición mediterránea 100%. La sal entra dentro de la tradición mediterránea 100%, aunque nutricionalmente a veces no lo queramos reconocer, ¿vale? Luego habrá que jugar con esa sal y bajar la concentración, pero entra dentro de nuestro criterio nutricional. Claro, con todo esto, el pescado es un elemento importante porque nutricionalmente es interesante, ¿no? Y evidentemente las propiedades nutricionales van a depender siempre de varios factores. Primero, tipo de pescado. Eso lo sabemos yo creo que todos. Si el pescado es blanco o el pescado es azul, ¿no? La diferencia entre los dos, porque claro, cuando decimos blanco y azul, hay gente que intenta ver como que dónde está el azul. Porque el blanco lo tenemos claro, ¿no? ¿Por qué el pescado blanco es blanco? Porque la carne es blanca. Y entendemos que el pescado blanco es un pescado sin grasa. Por eso es tan blanco. ¿Vale? Por eso el pescado blanco se puede congelar de forma normal. Yo cojo un filete de merluza, un filete de lenguado, cojo un filete de bacalao, me lo llevo a mi casa y lo congelo. ¿Qué le pasa a ese filete dentro de 3 meses? Es que ni me lo pienso. Lo descongelo y me lo como. ¿Le ha pasado algo? ¿Ha cambiado algo? ¿Está alterado? ¿Está afectado? No, me lo como, sin más, no dudo. ¿Qué ocurre con el pescado azul? ¿Por qué se le llama pescado azul? Porque tradicionalmente, para nosotros, hay otros sitios donde no le llaman así. Vamos a otros países, le decimos pescado azul y nos van a mirar con los ojos diciendo, yo no he visto nunca pescado azul, ¿vale? Porque en general este pescado azul, la superficie del pescado tendría a ser azulada. Las sardinas, las caballas, los estorninos, que es una especie de caballa, los atunes, se veía por la parte superior y tenían tonos azules. Parecía como que eso, nosotros de alguna manera pues lo llamamos pescado azul. Hoy asociamos pescado azul con pescado graso, ¿vale? Y entonces, curiosamente, años 60, digamos que en el segundo tercio, inicios del segundo tercio del siglo pasado, empezamos a decir, el pescado azul tiene grasa, la grasa produce colesterol, que son expresiones muy populares, pero claro, aquí no es que una cosa lo fabrique, sino que es como el que dice, ¿no? He ido al médico y me han encontrado colesterol, como el que descubrió América, ¿no? Me encontraron colesterol, no, es que algo has hecho en tu dieta que provoca que estés tú produciendo colesterol. Entonces se asociaba toda la grasa con formación, con incremento de la concentración de colesterol en sangre, y se sabía que exceso de colesterol estaba relacionado con el infarto, ¿no? Y a partir de ahí toda la grasa era mala. Poco a poco fuimos modulando hasta que nos enteramos que no, que la grasa de pescado es una grasa saludable, ¿verdad? Entonces, ese es el interés del pescado azul, ¿verdad? Claro, como tecnología, nosotros hoy en día, la tecnología que queremos es que el pescado sea fresco.
¿vale? Entendemos como fresco casi recién sacado del agua, ¿eh? Porque somos mediterráneos y estamos acostumbrados a ver pescado fresco. Puede haber gente que literalmente le dé asco el pescado fresco. Lo vemos aquí. Nos tenemos a lo mejor una persona que viene de, yo qué sé, de Kansas, y le ponemos delante un pescado y decimos, esto es un pescado fresco, y le da como no sé qué, porque no tiene tradición, ¿vale? O del centro de Alemania, yo qué sé, ¿vale? A nosotros nos gusta que sea fresco. Entonces, aplicamos una tecnología sin ser conscientes que es refrigerar. Poner refrigerar. Pero es una tecnología. O le ponemos hielo, que es una tecnología, porque tradicionalmente el hielo hay que fabricarlo, y para eso hace falta energía y hace falta seguridad. Tradicionales, sabemos, salado, desecado, y con él, y a partir de aquí, cualquier otra cosa entre la que está la conservación entre los sistemas mediante el cocinado. Cocinar mejora las características nutricionales de un alimento porque lo hace más digerible, pero sin embargo al mismo tiempo conserva. Hemos aplicado calor, hemos hecho un tratamiento, eliminamos bacterias, eliminamos proteínas que autodigieren el pescado, y ahora metemos el producto dura más tiempo. Todo eso tiene que ver con conservabilidad, ¿vale? ¿Por qué comer pescado, no? Es una pregunta que nutricionalmente nos hacemos, ¿vale? Y que hay que dar una respuesta, porque cualquiera de nosotros al principio puede decir, como pescado porque me apetece. Y porque es saludable. Pero claro, es saludable porque me lo han contado. Alguien me contó algún día que el pescado es saludable, yo me lo creo y entonces decido que hay que comer, ¿no? En realidad, ¿por qué hay que comer? Primero, por la calidad de la proteína. El pescado tiene entre un 12 y un 23% de proteína, entre la merluza y el atún rojo, lo cual son diferencias bastante espectaculares, ¿vale? Para el que no lo sepa, por ejemplo, el pan tiene un 13% de proteína, ¿vale? Y un músculo que es carne animal, por ejemplo, nos podemos encontrar que los animales pueden tener alrededor de un 20% de proteína, ¿vale? Claro, esto nos movemos entre el 12 y el 23. ¿Qué ventaja tiene esta proteína? Que es muy fácil de digerir, eso lo sabemos todos. Comes pescado, no te llena, en principio se digiere muy bien, se absorbe relativamente bien, puede consumirse en cualquier edad, da igual que no sea niño, joven, adulto o anciano, que en general son fácilmente digeribles, ¿vale? Y es una proteína de alta calidad, de alto valor biológico, es decir, consumimos esa proteína y cubre nuestras necesidades. Claro, con la proteína hay un poco una cierta mitificación hoy en día, porque se considera que es un producto, nutricionalmente es un producto muy bueno, cuando de necesidades tenemos entre 0,8 y un gramo de proteína por kilo de peso día. Eso es lo que necesitamos cada uno de los que estamos aquí, más o menos, ¿vale? O sea que una persona que pese 70 kilos necesitamos 70 gramos, un poco más. Y si vamos a un producto que tenga, por ejemplo, un 20% de proteína, pues para 70 gramos vamos a necesitar, para lo que vamos a necesitar, 250, 300 gramos día, ¿vale? Bastante. Con 150 gramos de pescado vamos a cubrir el 50% de lo que necesitamos al día. Pero claro, en una sola comida, no está mal. No está mal. Claro, el marisco, vemos que nos movemos entre el 10% de la ostra, ya sabemos, cuando comemos una ostra, no nos quedamos la ostra por la alta cantidad de proteínas que tiene, simplemente por otras características nutricionales, más que nutricionales por sabor o por calidad de producto, ¿verdad? Pero sin embargo la gamba, aparte de que esté muy buena de sabor, tiene un 21% de proteína, tampoco está mal, ¿vale? Entonces, en general los productos del mar son muy ricos, la proteína que tienen está en una concentración muy aceptable y además que sea muy aceptable es de alto valor biológico, tiene mucho interés, ¿no? El segundo componente que nos interesa mucho es la grasa, sobre todo porque en general el pescado es muy rico en omega 3, ¿vale? Entre un 30 al 50% del total de su grasa. ¿Por qué nos interesan tanto los omega 3 hoy en día? Porque nosotros sabemos transportar bien esta grasa por nuestro sistema circulatorio. Cuando nosotros cuando comemos, la grasa
sabemos que si cogemos un vaso de agua y echamos una gota de aceite, ¿qué le pasa a la gota de aceite? ¿Se mezcla? No. Lo que hace es que se separa. Y si en vez de una gota de aceite cogemos y ponemos un chorro generoso de aceite, veremos que el aceite se separa completamente arriba y el agua se nos queda abajo. Y si ahora vaciamos el vaso y lo miramos, ¿qué ocurre? El agua más o menos se seca, pero la grasa nos deja como un velo en la superficie del vaso. Imaginemos que eso ahora es una arteria. ¿Vale? Ponemos grasa dentro del líquido de una arteria, que es nuestra sangre, que es 100% agua. Bueno, con más cosas, ¿no? Pero es un entorno polar, equivalente a una mezcla de agua con cosas. Y empezamos a hacerlo circular. Claro, la grasa no se mantiene en solución. Si nos imaginamos que las paredes de la arteria es ese vaso que se queda con un velo de grasa, ahora nuestra arteria se queda con un velo de grasa. Si eso avanza, produce un efecto tóxico sobre la superficie de nuestra arteria, inicia la arteriosclerosis y todo el problema de trombosis, infarto, etc. ¿Vale? Tenemos un mecanismo para evitar que esto pase, que es nuestro colesterol circular. ¿Vale? Son las lipoproteínas, que es el colesterol propio que nosotros tenemos. Si nos pasamos de la cantidad de grasa ingerida, nuestro colesterol sube. Es decir, cuando sube nuestro colesterol es que la cantidad de grasa que está circulando por nuestra arteria aumenta. Por lo tanto, se va a separar. Y cuando se separe, hará este efecto de recubrir el interior del vaso. Y entonces empezará el efecto tóxico. Para nosotros, los omega 3 es una grasa, un ácido graso muy fácilmente transportable. Cuando nosotros eliminamos de nuestra dieta ácidos grasos saturados, mantequillas, etc., o según qué grasas animales, y lo cambiamos por una grasa que tiene omega 3, lo que hace es que ese fenómeno de transporte no se ve, el colesterol baja, por lo tanto la grasa se puede disolver, se emulsiona dentro de la sangre y se transporta sin problema. Entonces, para nosotros, los omega 3 son ácidos grasos saludables, salvo que a nivel de investigación alguien venga mañana y nos diga que no es saludable, que lo veremos, porque la investigación con esto cambia. A día de hoy, por lo que sabemos, es así. Entonces, nosotros no funcionamos bien porque además de lo que comamos introduzcamos pescado, sino porque si yo como pescado, a cambio estoy reduciendo carne, o estoy reduciendo mantequilla, o estoy reduciendo otro, es decir, es la sustitución. Si yo mañana me voy a comer, por ejemplo, un chuletón lleno de grasa, claro, mi colesterol subirá mucho. Si yo cambio ese chuletón por un plato de pescado azul, mi colesterol bajará. Esa es la cuestión nutricional, la sustitución de un producto por otro. Esto no quiere decir que la carne sea peligrosa, sino que lo importante en la dieta es comer de todo y de forma equilibrada. Por lo tanto, un día puedo comer carne, otro día comeré pescado, pero no todos los días carne o pues ese cambio es lo que a mí me provoca ese efecto positivo, que yo tenga omega 3. Claro, ¿qué ocurre? Que en pescado blanco hay menos de un 3%, poco. ¿Qué ventaja tiene el pescado blanco para mí fundamentalmente? Que tiene una proteína de alta calidad con muy fácil digestibilidad, ¿vale? Pero a nivel de grasa tiene. ¿Qué le ocurre a los semigrasos? Pues que, como puede ser, por ejemplo, pues el rodaballo es un semigraso. Algunos tipos de besugos pueden ser semigrasos, ¿vale? Pues nos movemos en torno a un 3-5%, más o menos el equivalente a la grasa que puede tener una carne magra. ¿Vale? Filete de cerdo, filete de ternera, más o menos esa concentración. Ahora, ¿qué ocurre si yo me tomo un pescado azul? Sobre todo en época que tengan una concentración de grasa importante, que estoy por encima del 5, voy a llegar a un 15% de grasa. ¿Vale? Luego, entonces, la cantidad de omega 3 que entra en mi organismo es muy superior. ¿Vale? Y encima nosotros hacemos otra cosa. Cocinamos el pescado azul con aceite de oliva. Cada vez esta grasa es poliinsaturada, es decir, se oxida con facilidad. Si yo ingiero una grasa oxidada, estoy consumiendo una grasa tóxica. Ahora, si yo la consumo fresca, estoy tomando una grasa saludable. Entonces, la misma grasa puede ser saludable o tóxica según cómo me la esté consumiendo. ¿Qué ventaja tiene el aceite de oliva? Es uno de los productos que conocemos que mayor cantidad de vitamina E tiene, que es la vitamina E antioxidante de las grasas.
En el cocinado, eso me da una ventaja. Estoy mezclando oleico, que es un ácido graso que me va bien, que entendemos bien, nutricionalmente, pero estoy poniendo un poliinsaturado que es saludable y estoy creando unas condiciones antioxidantes. Por lo tanto, desde un punto de vista saludable es una buena elección. ¿Vale? No solo el comer el pescado, porque yo no lo cojo y me lo como crudo como los japoneses, sino que lo mezclamos con aceite de oliva y conseguimos un preparado nutricionalmente muy interesante. Pura dieta mediterránea, pero funciona. Bien, entonces, por eso hay que comer pescado, ¿vale? Pero hay que comerlo bien y hay que cocinarlo bien. Son los elementos importantes, ¿no? Y a eso, ¿qué tengo que añadir? Tengo vitamina A, B y B. Las vitaminas B son un complejo vitamínico muy interesante porque son cofactores enzimáticos, son los que permiten que yo obtenga energía a partir de los alimentos. Entonces, esencial. La A sabemos que es una vitamina importante y la B también, la D relacionada con hueso, y la A, entre las cosas, se ha hablado siempre que es la de la vista, ¿no? La vitamina A, la vitamina que da, pero hoy sabemos que tiene que ver también con diferenciación epitelial, es decir, que nuestra piel esté bien, que esté tersa, que esté correctamente formada, es decir, envejecimiento de la piel de alguna forma. Por tanto, son elementos fundamentales, ¿eh? Hay mucha gente que compra, por ejemplo, cremas que tienen vitamina A. Cuando a lo mejor comemos una cierta cantidad de pescado, ya tenemos vitamina más que suficiente, sobre todo con pescado fresco, ¿vale? Y luego minerales, como el calcio sobre todo con la sardina, que es un elemento importante, y curiosamente las sardinas en conserva todavía mucho más calcio. ¿Por qué? Porque nos comemos la sardina con la espina. Cuando hacemos una conserva de sardina, el calor gelifica la espina de la sardina. Hay gente que cuando se come la sardina, la espina es muy dura, nos pincha en la lengua, incluso en el fondo de la garganta, y a la gente no le gusta comerse la sardina con la espina. Ahora, si hacemos una conserva, como la espina se gelifica, nos la comemos entera. Por lo tanto, esa es la diferencia. Conseguimos mucho más calcio digerible en una conserva de sardina que cuando es fresca, ¿no? Pero con el boquerón o los pescados, algunos como puedan ser algunos góvidos, que son, por ejemplo, el chanquete, que de adulto ya es pequeño, cuidado con esto, porque los peces pequeños son un problema consumirlos, pues sin embargo el chanquete, que es un pez semigraso que justamente de adulto tiene ese tamaño pequeño, pues resulta que aporta una gran cantidad de calcio, ¿no? Depende de si comemos o no comemos la espina junto al pescado. El hierro, es curioso que se habla de la carne también como fuente de hierro, y sin embargo, especialmente los moluscos, la almeja, la ostra también, sobre todo el berberecho, es uno de los productos que más hierro contienen, por lo tanto son elementos importantes, nutrientes importantes, y el fósforo. Curioso, en el tema del fósforo voy a hacer un comentario, y es que nuestras abuelas le dan mucha importancia al fósforo, no se la muestra, pero luego la mía me daba una con el tema del fósforo, que tienes exámenes, come fósforo, que es muy bueno para la memoria, ¿no? Y yo decía, pero todo tiene fósforo, y hoy en día no necesitamos más extra de fósforo, ¿vale? La carne tiene fósforo, el pescado tiene fósforo, e incluso las bebidas refrescantes, algunas de ellas tienen fósforo, es decir, no necesitamos más fósforo. Pero lo he puesto ahí, pero que está bien lo del fósforo, pero que a veces ya estamos tomando demasiado, ¿vale? Entonces lo dejamos ahí entre comillas, entonces que tenga fósforo pues vale, muy bien, está ahí, pero a día de hoy no supone una ventaja especial que algo tenga más fósforo del que estamos ya consumiendo. Claro, en cuanto a conservación, yo no sé cómo voy el tiempo, pero bueno, si me paso me avisáis, ¿no? Creo que vamos bien, ¿eh? En cuanto a conservación, claro, la primera de ellas tenemos que hablar de la salazón, ¿vale? El salado, porque es nuestro sistema tradicional. Si hacemos una salazón en seco, es para pescado blanco, se va a oxidar la grasa que tiene, es decir, perdemos la calidad de la grasa y vemos que hay un tono amarillento, le da un sabor particular, es lo que le pasa al bacalao. Cuando nosotros compramos bacalao seco, tradicionalmente venía con muchísima sal y hoy lo que se hace es desalar. Llega el producto, se desala con agua, se hidrata, el producto adquiere una textura un poco gelatinosa, algo más, parece como que adquiere viscosidad, no es igual que el pescado fresco,
tiene un tono amarillo y un sabor un poco diferente, ¿no? Ese sabor diferente es porque esa grasa se ha oxidado, con el aire se oxida. Tiene un interés, esa grasa ya no tiene tanto interés nutricional, simplemente es un concentrado de proteína, ¿vale? ¿Qué le ocurre cuando el pescado se hace una salazón en húmedo? Cosa que ocurre, por ejemplo, en todo lo que es la anchoa mediterránea, que se viene haciendo por salazón, o bueno, si estuviera aquí Revilla, ¿no? el de Cantabria diría, que las anchoas del Cantábrico son las mejores del mundo, ¿no? Pero ese producto salado, lo que hacemos es que al mezclar agua, sal y presionar, la grasa se va separando, porque estamos en un entorno muy acuoso. Esa grasa se separa y lo que vemos es que al separarse la grasa va haciendo gotitas que al lavar y volver a poner se va quedando en la parte superior del bidón, se oxida esa grasa en la superficie, es decir, no nos la comemos, pero actúa como protectora. En el fondo lo que se consigue es que con ese proceso tan tradicional, dentro del bidón tenemos un ambiente anaeróbico, es decir, sin oxígeno. Es como una especie de conservación tradicional en plástico con atmósfera modificada, ¿vale? Entonces conseguimos, por ejemplo, que una anchoa en salazón nos dura un año. Un pescado que no duraba más de 24 horas ahora nos dura un año entero, ¿vale? Ahora, nutricionalmente tiene mucha sal, tiene mucha proteína. ¿Cómo hacemos hoy en día? Pues tradicionalmente se lavaba, se quitaba sal y se ponía en aceite. Era un conservante natural igual. Lo mismo que hacemos hoy en día con la atmósfera modificada es lo que ya hacían los romanos cuando lo metían en aceite, ¿vale? Es una conservación natural. Pero sigue teniendo mucha sal. Entonces la tendencia hoy en día es a lavarlas mucho para que se queden en torno a un 3% de sal o menos. Entonces tenemos proteína de pescado gelificada. Se hace una especie de gel, esa proteína es un poco más dura, la anchoa es más blanda, el boquerón es más blando y cuando esa anchoa salada vemos que es más consistente, ¿vale? Pero prácticamente lo que tenemos es proteína, ¿eh? La grasa se pierde en casi su totalidad. Si vemos al ahumado, el ahumado hoy en día se comporta como un pescado fresco, ¿vale? Y de hecho es un pescado fresco crudo, porque se coge el pescado, se le hace un corte, se ahuma, se le pone un poquito de sal, etc. Pero es un pescado crudo, es decir, cumple todas las características de un pescado crudo con todas las propiedades nutricionales que tiene el pescado, mantiene la calidad de la grasa, ¿vale? Pero no tiene más tratamiento, por lo tanto tenemos que considerar que es un pescado fresco. Para nosotros tiene el mismo criterio de un pescado fresco. ¿Qué calidad de grasa tendrá el pescado? La de la alimentación que haya tenido. Claro, cuando hablamos de acuicultura, no depende tanto, no es como un pescado salvaje que ha estado comiendo algas en el mar o que ha estado comiendo plancton en el mar, sino que en este caso come lo que le damos. Si se le está dando una grasa insaturada, tenderá a ser más insaturada, si le damos saturada, tiende a ser más saturada. Entonces, depende mucho de cómo lo estemos criando. Entonces, las cosas pueden variar. Entonces, hay que saber bien cómo se hace ese proceso. Si congelamos, claro, el pescado graso, que es el que más nos importa hoy en día, la grasa se puede oxidar. Entonces, ¿cómo se consigue, por ejemplo, que un filete de atún lo podamos congelar y vender congelado? Porque podemos ir a comprar atún congelado. Hace unos años era raro verlo, porque cuando lo comprabas olía a óxido. Encima, como tiene mucho hierro, olía como a tornillo oxidado, ¿vale? ¿Por qué ahora no pasa esto? Porque se hace un tratamiento que se le llama glaseado. ¿Y qué es el glaseado? Esto que la gente cree que es una estafa. Es decir, le ponemos un cartucho de hielo alrededor del alimento, ¿vale? Entonces, verán más de una vez cuando se compre un pescado congelado o un producto congelado, que lo sacamos fuera del congelador y si lo dejamos a una temperatura más o menos ambiente en la cocina, hay como un cartucho de hielo que si apretamos sale. Y hay gente que dice, esto me estafa. Me están vendiendo hielo, me están vendiendo agua a precio de pescado.
Pues ese cartucho es una conserva, es un elemento de envase, es un envase que aísla el pescado del exterior. Por lo tanto, la grasa del pescado ahora no se oxida, porque no está en contacto con oxígeno. ¿Me explico? Luego, el glaseado del pescado azul es importante para mantener la calidad del pescado. ¿Vale? No es una estafa. Otra cosa es que nos pongan un filete de pescado de atún, por ejemplo, de 2 milímetros de espesor, con un grosor de hielo de 5 centímetros. Claro, pero ya diremos cuál es el límite, ¿vale? Pero más o menos un espesor de capa de hielo equivalente al espesor de producto es un sistema de conservación. Es lo que me da la calidad del producto nutricional que yo necesito, ¿vale? Luego no es una estafa, ¿vale? Veremos que hay gambas congeladas que vienen glaseadas también. Llevan una capa de hielo alrededor. Eso protege la característica nutricional de la gamba para evitar que se estropee el producto con la congelación, que no se oxide el producto. Por lo tanto, no es una estafa, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que entender, que eso nutricionalmente es importante. Y luego el vinagre sobre todo a nivel de pescado hoy en día se utiliza para lo que son los boquerones en vinagre, y claro, producto de óptima calidad, producto fresco 100%, capturado, hecho, problema anisakis. Entonces, con anisakis, que es el parásito del pescado, nos encontramos un problema importante. Cada vez hay más, en el Mediterráneo cada vez hay más, y entonces es necesario congelar ese pescado. No es por fastidiar, no es porque de esa manera nos están intentando, no, es el único objetivo, congelar el pescado por debajo de menos 18 grados durante 48 horas, como mínimo 2 días, garantiza la eliminación del parásito. Hay quien puede decir, ¿y 24 horas? Dice, bueno, pero es que científicamente sabemos que está un poco por encima de 24, pero si ponemos 48 garantizamos la eliminación total, ¿vale? Luego es necesario, es imprescindible, ¿no? El vinagre entonces No mata. Igual nos mata a nosotros, ¿vale? Pero al pescado, a las bacterias no les hace nada, ¿vale? O sea, nosotros nos sumergimos en vinagre, nos mata seguro, pero desde luego a las bacterias no les hace nada. Lo único que consigue, por ejemplo, en este caso, eliminar el anisakis, si conseguimos llegar al interior del producto interior a 71 grados centígrados. Entonces, cuando hay quien dice, pero es que está cocinado. Claro, la pregunta no es si está cocinado, es a qué temperatura ha llegado el interior del producto. Entonces, hoy en día podemos ir y comprar, porque son muy baratos, en un supermercado o en una tienda, compramos un termómetro de punción, que es como un alfiler, se pincha el interior, vemos la temperatura, llega a 71, lo he destruido. Ahora, claro, hago un pescado tipo besugo o mero o algo así grande, resulta que el interior ha llegado a 55 grados y yo digo, está cocinado. ¿No? Es que cocinar significa para el anisakis llegar a 71 grados al interior. Y hay quien dirá, es que a 71 grados el pescado se estropea. Entonces, congélalo. 18 grados, 48 horas. Es decir, hay dos sistemas para conseguir la inactivación. Luego, si no puedes con uno, utiliza el otro, ¿vale? Para conseguir un producto seguro. A futuro, claro, el futuro se nos va hacia la agricultura. Claramente. Se nos va hacia la agricultura porque conforme más demanda hay de pescado, no hay pescado en el mar. Y punto uno. Punto dos. El que haya gente que salga en barco de madrugada a pescar y tal, la dureza del trabajo respecto a tener una granja se simplifica. Luego, entonces, al final hay una tendencia natural que va a ir hacia la agricultura. Quizás no en nuestro país, como hablábamos antes, porque un metro cuadrado de suelo en costa, el precio es tan desorbitado aquí que, claro, interesa más hacer un chalet. Porque el dueño del suelo recibe más dinero, pero en otras zonas no. Entonces, a lo mejor pasamos de ser país pescador a ser país que prepara, elabora o exporta o comercializa pescado, ¿no? Pero el futuro todo tiende a decir que va hacia ahí, ¿no? Producto tradicional, curioso, ¿no? Porque hablamos de producto tradicional, pero sin embargo somos fuertes consumidores de otras especies. Hace años era el fletán, especie de pescado blanco, porque hacía filetes, se congelaban bien, de pescado blanco se vendía. Después del fletán ha venido el panga,
con la panga, ¿no? Igual, producto que se hace en filete se congela y se vende. Entonces, somos fuertes consumidores de pescado y eso significa que estamos acostumbrados a que en los menús, en los colegios, en los hospitales, tal, haya pescado con frecuencia y tendemos a buscar pescado más o menos blanco, por calidad de proteína, que sea accesible a un precio barato. Entonces, ahora que la panga es un pescado que parece que hay un conflicto social casi con él, pues seguramente estará buscando alguna otra especie que, ¿vale? Sobre todo por bajo precio y consumo de peso. Y veremos algún otro. Ahora, ¿es seguro? Nos preocupa mucho hoy en día los metales pesados, sobre todo el mercurio, especialmente en el atún, porque al ser peces depredadores, es decir, el pez grande se come el chico, que esa es la expresión habitual, pero es que el atún se come a los peces pequeños, a los medianos y hasta casi a los grandes, ¿vale? Porque son animales que van creciendo en tamaño y le vamos a encontrar atunes de 200 kilos o más de 200 kilos, ¿no? Son peces depredadores. Entonces van concentrando los posibles tóxicos que hay en el medio marino. Entonces nos encontramos que el atún se comerá a peces que tienen pocas cantidades de mercurio y lo concentra. Entonces tiene una cantidad de mercurio al límite relativamente lo aceptable, y esto está haciendo que, por ejemplo, hoy en día, pues el mercurio, sobre todo, haya problemas para recomendarlo en embarazadas y sobre todo en niños en etapa preescolar, es decir, desde el nacimiento hasta los 4 años, 5 años, por ahí. ¿Por qué? Porque condiciona el crecimiento, el desarrollo neurológico, y por lo tanto, claro, hasta que el niño tiene todo su sistema neurológico construido, pues cuesta llegar a decir que se recomienda atún, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos en esa situación. Es verdad que podemos decir, bueno, es un problema medioambiental, estos son vertidos industriales que se han hecho al agua y tal, lo que queramos, pero es la situación desde un punto de vista alimentario. Y luego, en cuanto a parásitos anisakis y algún otro que probablemente va a ir viniendo, que es aceptado, es un problema aceptado no entendido, es decir, lo aceptamos. Hay gente que puede ver algo en el pescado que parece como, puede decir, a lo mejor esto es anisakis, no lo tengo claro, lo aparto y me como el resto. Eso quiere decir que está entendido. Es decir, está muerto el parásito, no le va a hacer nada, lo aparto, hago como que no lo veo y me sigo comiendo el pescado, ¿vale? Pero no he entendido, no entendemos, se habla mucho de anisakis, que si produce alergia, que si no produce alergia, que si puedes comer, que si no puedes comer, que cuidado. Se habla de anisakis, la gente ya ha oído del tema de anisakis, pero no lo terminamos de entender, ¿vale? Es un problema también medioambiental, es un ciclo de vida. El parásito se ha introducido en un ciclo biológico y infesta a los peces. Entonces, si vamos a comer pescado en un entorno donde está esta patología, claro, no podemos ir a curar a todos los peces que hay en el mar, ¿vale? Podemos intentar controlarlo a nivel de un entorno de agricultura, pero difícilmente en un entorno natural. Se ha convertido en un problema medioambiental, ¿vale? Pero para evitar que sea de salud pública necesitamos tratar el pescado, esa es la única situación. No tiene mayor problema a día de hoy que este, ¿vale? Congelar o cocinar correctamente los alimentos. ¿Me lo quiero comer crudo? Lo congelo. Lo voy a cocinar bien, me lo puedo comer fresco, ¿vale? Esa es la cuestión, ¿vale? Cada anisakis es muy llamativo cuando lo vemos así. Esto a veces lo ven los pescadores, o lo ven alguien que manipula pescado, donde yo veo todo el paquete visceral, todo lleno de larvas del parásito. Esto no se ve aquí. ¿Vale? Esto es anisakis. Y si yo corto con la tijera, corto la superficie la capa, digamos así, que recubre el paquete visceral, veo que sale el gusano y se mueve. ¿Vale? Eso el consumidor no lo suele ver. ¿Por qué? Porque si el pescado está viscerado ya no lo ves. Hay ahora un conflicto de que si tiramos las vísceras cuando se capturan los peces, se tiran al mar y tal, es una discusión estéril. Porque aunque yo deje de tirar vísceras, ya está en el entorno marino. El problema no es si el pescador, y podríamos tener una discusión que opine lo contrario, ¿no? Pero si el pescador tira o no tira las vísceras, ya está en esa en el medio. Yo no tiro las vísceras, sigue estando. Vendrá otro pez más grande, se comerá al pequeño. Vendrá una foca o mamífero, se comerá al pez.
volverán a reproducir, tirarán huevos al medio, larvas y tendremos otra vez. O sea, el ciclo ya está metido en el medio, da igual en el fondo esto. O sea, no es tanto el problema. El problema es que todavía eso no tiene una solución, ¿vale? Entonces cada vez lo vamos a encontrar más. Y finalmente, respecto al pescado, tenemos una página web de información alimentaria a consumidores y a gente interesada, que se llama Infooders, que es esta que vemos aquí, infooders.com, y sacamos además un artículo que son cosas que vamos a ir viendo en el futuro, sobre todo relacionado con el pescado, como es el tema del atún rojo. Esto ha sido en septiembre. El atún rojo distribuido en España desata una alerta europea. ¿Por qué? Pues porque el producto empieza a tener tanta repercusión, tanto precio, el atún rojo que se elabora aquí. Tenemos granjas ya de engorde o reengorde o reproceso, como se quiera llamar, donde se capturan, más que se capturan, se hacen una zona donde están pasando los atunes, se les meten en semi-libertad, simplemente hay unas redes para que no puedan salir. El atún vive en un entorno natural, se le da de comer y cuando llega a un cierto tamaño se le captura. Entonces tenemos un producto absolutamente fresco, por un animal que no ha sufrido estrés, con unos lomos rojos muy llamativos, como podemos ver aquí, ¿vale? Que adquiere un precio importante y donde nos estamos convirtiendo en líderes en Europa en cuanto a la gestión, producción y comercialización de este tipo de producto. Claro, el precio es tan alto que si se me pasa de fecha esperando a ver si lo vendo o no, acumula una sustancia que se llama histamina. Y esta histamina la producen bacterias, es por un exceso de tiempo o de condiciones de temperatura inadecuadas. Acumula histamina, esta histamina es tóxica y entonces ¿qué ocurre? Que si yo empiezo, no lo consigo colocar en Japón a casi, depende de las épocas, hasta casi 1.000 euros el kilo, pues a lo mejor lo voy a colocar a 12, 15 o 20 euros el kilo en otro sitio. Pero no, si tengo histamina, entonces vamos a perder prestigio, ¿vale? Es una cuestión comercial que vamos a ir viendo con el pescado. Histamina en atún, o de repente la ciguatera, que ha sido otro problema que ha salido en peces tropicales. Vamos a ir viendo problemas de este estilo. Eso no afecta a todo el pescado, afecta a que está habiendo un cambio climático, a que las temperaturas se están modificando, y eso me va a dar un cierto incremento del riesgo respecto al pescado, pero no modifica ni las propiedades nutricionales ni las características del producto. Nutricionalmente cada vez se recomienda más consumir pescado 2-3 veces a la semana en una población mundial de 9.000 millones de personas. Entonces, al final, ¿habrá pescado para todos? Esa es una reflexión que yo me hago al final. ¿Habrá pescado para todos? Entonces, habrá pescado seguramente para todos aquellos. Punto uno, que sea duro, pero sea la situación, para el que lo pueda pagar. Y segundo, podremos pagarlo seguramente cuanto más hay un incremento de la agricultura en condiciones saludables y nutricionalmente correctas. ¿Vale? Pues nada más, no sé si hay alguna pregunta. Tengo una cuestión. ¿Qué opinas de, por ejemplo, la pipenca o el panga, estos productos que ahora encuentran? Pues es motivo casi de otra conferencia, ¿no? Que además la tengo preparada, o sea que podemos hablar. Pero... No, lo digo porque una vez en el colegio de mis hijos hubo un debate allí porque se había ofrecido en el comedor escolar pan. Y había muchos padres que, pues, como habían sentido que el pan no era bueno o que tal, que tenían ahí un debate y ver si había pan o no. Entonces, el panga nutricionalmente es un pescado graso, concentración de grasa muy baja, ¿vale? Es verdad que tiene un cierto desequilibrio, es decir, no hay tanto omega 3, hay más omega 6, pero al final de grasa tiene muy poca, como lo pueda tener la merluza, ¿vale? Pero a bajo precio. Entonces, de un supuesto problema medioambiental, saben que eso en la población tiene una repercusión baja. Y entonces se ha intentado introducir un problema de seguridad alimentaria inexistente, no existe, ¿no? El problema para la salud por la madre. Entonces ha habido un rechazo general simplemente por miedo. Nosotros sabemos que desde las vacas locas el consumidor, cuando cree que hay un problema, reacciona inmediatamente dejando de consumir. Y ese efecto de alerta se ha producido
incluso con algunos programas en medios de comunicación que dan información no completa, sino como a trozos, entonces hacen que el consumidor coja una opinión que es inadecuada, que es incorrecta. El panga no es un producto inseguro, no es inseguro. No es un producto para consumir de sustitución del pescado, es decir, yo no puedo decir, ahora todo el pescado que yo como lo cambio por panga. No, es un producto, es un pescado barato, simplemente, con la misma condición nutricional que puede tener otro pescado. Es un pescado de río, por eso tiene una textura un poco diferente, ¿vale? Pero lo que aporta es proteínas, tiene algo de minerales y algunas vitaminas. Grasa muy poca, luego el efecto que dicen es que la grasa puede ser tóxica. Hombre, si me como todos los días panga y además me frío con grasa de panga, pero un pescado que tiene menos de un 3% de grasa no puedo decir. No es un producto popular. Pero bueno, el consumo ha bajado de forma dramática. Aquí y en otros países. Por miedo. Pero tiene otro tipo de problemas. El aconsejo ver la pesadilla de Darwin, un documental que está en internet, que es desde otra perspectiva no alimentaria, sino desde la perspectiva social, que es lo que está pasando con la llegada de panga a Europa. ¿De dónde viene? ¿Del lago Victoria? ¿A cambio de qué circuito sigue? Eso es interesante. Sí, lo que pasa es que a nivel social incluso, fíjense que del panga supone prácticamente en el PIB, por ejemplo, de Vietnam, creo que estaba suponiendo casi un 10%. Viven directamente del panga, aproximadamente sobre una población creo que tiene Vietnam de unos 90 millones de personas, puede estar viviendo aproximadamente el 10%. Con la reducción del consumo de panga que está habiendo en Europa y en Estados Unidos, se calcula que casi un 40% de esas personas se van a quedar sin comer. Luego se van a generar 4 millones de migrantes que se van a intentar ir por el mundo. Y luego nos vendrán aquí y diremos, ¡ay, pobre gente, cómo las metemos! Compra panga, esa gente seguirá comiendo. ¿Vale? O sea que siempre hay perspectivas diferentes, ¿eh? Y lo genial es poderlas ver de forma conjunta, pero lo que no se puede decir es que el producto es tóxico cuando lo ves. Si es un problema medioambiental, habrá que corregir el medio. Si es social, habrá que corregir el social. Pero si dejamos de consumir un producto por miedo, lo que generamos es un movimiento espectacular, es decir, que al final afecta a todo, ¿vale? Y a lo mejor no corregimos el problema medioambiental inicial y lo que hacemos es generar un problema de salud y de económico importante, ¿no? Entonces, yo cada vez que veo el tema alimentario tiene tantas aristas diferentes, es como, y aunque no tenga nada que ver, ¿no? La palma, el aceite de palma, otro problemón, ¿vale? Se estaba intentando, por ejemplo, que en Colombia se cambie la coca por la palma, porque claro, la coca es régimen de explotación, esclavitud, y cuando tú te pones a producir café o produces palma, pasas a un entorno, digamos, legal, y entonces empiezas a autogestionar recursos y la gente gana un nivel de vida, ¿no? Claro, bloqueamos el consumo de aceite de palma de forma drástica, de pedir a no pedir. ¿Qué ocurrirá ahora? Que la gente lo que hará es volverse a cambiar la coca. Entonces, a lo mejor, por no comer panga, tendremos coca más barata. Entonces, ¿dónde están los límites a veces, ¿no? Entonces, los cambios muy drásticos nos pueden llevar a problemas que no son alimentarios, simplemente pueden ser sociales o económicos, y no lo sabemos valorar como consumidores, simplemente nos da miedo y hacemos un cambio radical. Entonces, aquí... Sí, pero cuando no... ese es un punto importante porque cuando no tenemos información, reaccionamos con miedo. Y la reacción del miedo es no consumir. Y eso desencadena en cascada una serie de problemas. Porque luego dicen, en España se está retirando, por ejemplo, la palma o el panga porque parece, entre comillas, que hay un problema de seguridad alimentaria. Entonces, como es el líder en Europa, en ese tipo de producto, empiezan ahora. Pues en Europa tampoco, Canadá dice, ostras, yo tampoco, que en Estados Unidos hay algún problema con ese producto. Pues claro, se genera una cascada muy importante que afecta económicamente a grandes estructuras, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que eso es el tema. Més qüestions? Sí. Sí. Per tant, de la mateixa manera que es parla de la carn, diguem-ne, feliç, amb entorns feliços, d'animals que viuen bé, el tema de la piscifactoria, com la solució que d'alguna manera es deu menjar, s'estudiuen els peixos, per exemple, papilla, d'alguna manera, això no afecta una mica la salut també, en el sentit. Bueno, aquí hay cosas que están relacionadas y cosas que no, ¿no?
La cuestión está en que en la alimentación, en Europa especialmente, hemos decidido que seguridad alimentaria no es solo que el alimento que comemos no me ocasione problemas, sino que seguridad alimentaria es generar todo un entorno en cadena saludable y se ha incluido el bienestar animal. O sea que en seguridad alimentaria, si lo miramos objetivamente, que un animal sea feliz o no sea feliz, que no influye respecto a salmonella, por ejemplo, ¿vale? Que es una bacteria que puede provocar intoxicación, afecta mucho más la alimentación. Pero en Europa hemos decidido que sea así, en otros sitios no, nosotros sí. El primer ejemplo ha sido el tema de los pollos y las gallinas. Había gente que se reía, por ejemplo, con el tema de las gallinas, se hacía que cada gallina tuviera su unidad y se decía, tenga un espacio de intimidad para la puesta. Hay gente que se reía. ¿Por qué? Porque antes había 4 gallinas, metías una jaula que ponían huevos. Pues ahí de espacio de intimidad, ninguno. Se han seleccionado con el tiempo gallinas, por ejemplo, que no sean maternales. Es decir, que no se vuelvan cluecas. ¿Eso qué significa? Una gallina clueca es la que pone un huevo y se sienta a incubar. ¿Vale? Entonces no, pone un huevo y se van, no son maternales. ¿Vale? Psicológicamente no les afecta si un huevo ha caído o ha dejado de caer. ¿Vale? Entonces, pero claro, ahora cada gallina tiene un espacio donde tiene su unidad, es decir, están en el suelo, llega la hora de la puesta, se van a anidar, es decir, donde van a hacer la puesta, ponen su huevo y el huevo rueda, sigue siendo no maternal, es decir, no se ponen a mirar dónde está el huevo, si lo han perdido, lo ponen y se van, ¿vale? Pero es un entorno más, donde se cuida más lo que es el bienestar. Eso va a ir cayendo en cascada en el resto de sectores, es decir, que si un pez, por ejemplo, necesita un espacio de X seguro que la Unión Europea se va a exigir. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Lo podemos ver, que el huevo ha aumentado muchísimo el precio. Ahora, claro, ¿nos preocupa en Europa que haya aumentado el precio del huevo por este motivo? No nos está preocupando en absoluto. Lo estamos pagando y se acabó. Es decir, estamos dispuestos a pagar un poco más porque se sigan los criterios que hemos decidido. Hemos decidido un entorno sin transgénicos. Hemos decidido un entorno donde los animales se descuiden y eso lo vamos a hacer, afectar al precio. Claro, los peces no son gallinas, me refiero a que las gallinas las pones en un sitio, cuando hace frío se juntan, cuando hace calor se separan. Los peces en general van todos pegados, van todos en manco. Entonces, pero claro, en el caso de los atunes necesitan espacio para nadar. Entonces vemos que hay jaulas acotadas que son kilómetros, justamente para que el pez se mueva. Entonces, todo eso seguramente lo vamos a ir viendo en función de cómo se vaya a mover. Claro, lo sabemos. Pero claro, es que la alimentación que tiene, que es lo que yo decía antes, que cuando nosotros cambiamos un entorno de alimentación natural, donde están comiendo plancton, están comiendo algas, a comer lo que es un pienso, porque si no, no hay manera de hacerlo, de esta forma, hace que cambie el gusto. Ahora, ¿qué ocurrirá? Es posible que la investigación, que es de lo que va, si el consumidor está dispuesto a valorar y a pagar por calidad por ese producto, seguro que se llevará ese producto. Porque es una cuestión de calidad. Ya no es cuestión de seguridad. El producto seguirá siendo seguro. Hay que verificar la composición, que siga siendo nutricionalmente saludable. Punto tercero, que sepa lo que tiene que saber. Entonces, cuando eso se modula, se lleva. Es como los tomates. Nosotros podemos tener un tomate ecológico 100%, pero que viene de una estirpe que se ha primado la producción sobre el sabor, será un tomate ecológico que a lo mejor no sabe. Cuando se valore que el tomate ecológico o no, pero con sabor, se pague a 9 euros el kilo, pues habrá gente que dirá que el normal va a 4 y este va a 9. Luego, si alguien desarrolla un estirpe que tiene más sabor, se comercializará lo que tiene más sabor porque te lo pagan al doble. Ese es un poco en la alimentación el precio juega un papel muy importante. Y el consumidor tiene la llave de la elección. Eso es muy importante. Si yo como consumidor decido que estoy dispuesto a pagar más por un producto porque me gusta más, condiciono al mercado que tienda hacia ese objetivo. Si yo a mí lo que me importa es la cantidad, es decir, yo quiero comerme 12 naranjas todos los días, ¿vale? Estoy primando la cantidad. Ahora si yo digo, no, yo quiero tomarme una naranja pero que sea espectacular y voy a pagar el doble de lo que pagaba antes por 12,
indultó al mercado a esa producción. Esa es la realidad. Al final es una cuestión económica y la salud ha entrado en esa parte económica y el bienestar animal y el bienestar de las plantas también ha entrado en esa rueda. Entonces eso va a cambiar seguramente el mercado. Lo veremos. Esto está en movimiento, ¿eh? Esto está en movimiento. ¿Cómo está? ¿Alguna otra cuestión? Sí. Bueno, la presencia de ¿qué a qué se debe que haya anisakis en el entorno del Mediterráneo? Pues que tenemos un entorno cada vez más natural. Antes, o sea, quien cierra el ciclo de anisakis son los mamíferos marinos. Cuando por temas de captura, de explotación, etcétera, hay momentos que no hay mucha comida, los mamíferos no entran a comer pescado donde no hay, o entran a zonas donde hay. En cuanto el sistema más o menos mejora y empiezan a entrar mamíferos marinos en el sistema, lo que ocurre es que estos mamíferos ya vienen, son portadores de anisakis. Ellos no los sufren como una larva que se enquista, sino que tienen los adultos y liberan huevos y larvas. Esa larva entra en el sistema, infesta a peces, que a su vez generan las formas intermedias, que viene otro mamífero, se lo come y vuelve a tener adultos en su intestino. Entonces, eso va aumentando de forma exponencial, hasta que todo el sistema se llena. Entonces, cuanto más natural, curiosamente, es ese entorno, nos encontramos un problema porque los que están en la parte alta de la pirámide alimentaria en la zona están infestados. ¿Cómo se controla? Complicadísimo. Coge a todos los mamíferos, sepáralos, trátalos, y una vez que no tengan parásitos, vuelves a meterlos en el sistema y lo vas tratando cada 15 días. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo podemos hacer en un entorno de apicultura. Yo tengo el pescado, trato el pescado y el pescado no tiene parásitos, pero no lo puedo hacer en un entorno natural, porque es un parásito que está en el entorno natural. Entonces no podemos hacer nada. ¿Vale? Está bien.